Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a comenzar un estudio acerca de conversaciones de Jesús, momentos en el Evangelio donde Jesús comparte una conversación, a veces con un individuo, a veces con grupos pequeños, a través de los cuales Jesús les enseña, les exhorta, les corrige en otras ocasiones, a veces directamente pues Jesús les señala que está haciendo mal. Y vamos a ver a través de estas conversaciones qué está enseñando Jesús y qué podemos aprender nosotros para nuestra vida cristiana. La primera de ellas la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. En los 11 primeros versículos encontramos a Jesús hablando con Satanás. El ministerio de Jesús acababa de comenzar y en el propio capítulo 3, al final de todo el capítulo, vemos el bautismo de Jesús, un momento donde se junta toda la Trinidad. En el Evangelio se junta el Jesús que está siendo bautizado, el Padre que está hablando y diciendo este es mi Hijo en el tengo complacencia, y nos encontramos también al Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Y nada más terminar ese bautismo, a la siguiente escena nos vemos a Jesús siendo llevado al desierto por el Espíritu Santo, y allí Satanás lo va a tentar, va a haber 40 días de ayuno y al final de esos 40 días Satanás se va a acercar a Jesús. Dice así Mateo capítulo 4 y los 11 primeros versículos: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Así que esta es la primera conversación que encontramos en el Evangelio de Mateo de Jesús en este momento con Satanás, el momento de la tentación, donde Satanás intenta torcer el camino de Jesús, intenta que Jesús realmente deje de ser un salvador válido para la humanidad a través de que desobedezca a su Padre. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo Jesús soporta esa tentación y Jesús rechaza la tentación que viene del diablo. Realmente existe una gran diferencia entre una tentación y una prueba, porque el Evangelio mismo, la palabra de Dios mismo nos dice que Dios ni tienta ni puede ser tentado. En cambio, en muchas ocasiones vemos que Dios prueba a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Pues la diferencia está en la intención que hay detrás. La prueba tiene la intención de probar o ver cómo es la vida de la persona, de aumentar la fe, de aumentar la paciencia, como se nos dice en Santiago. En cambio, la tentación tiene el objetivo de hacer tropezar y caer a la persona. Cuando pensamos en Adán y en Eva, cuando Satanás va a hablarles allí en Edén, Satanás no quería probarlos para que Adán y Eva fueran mejores ni crecieran espiritualmente, sino lo que quería hacer era que desobedecieran a Dios, era que tropezaran y cayesen. Y aquí lo que estamos viendo es una tentación, porque la palabra de Dios nos dice que Dios mismo no tienta ni puede ser tentado. Entonces podemos plantearnos, bueno, ¿cómo entonces el versículo 1 de este capítulo 4 nos dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Si nos fijamos en esa primera frase y la leemos así muy por encima, puede parecer que es el Espíritu Santo el que está poniendo a Jesús en la tentación para que sea tentado. Pero si nos fijamos en esa frase, hay dos verbos que están, son dos verbos que están en voz pasiva, y son dos verbos que tienen dos sujetos distintos. El primer verbo es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El primer verbo fue llevado. El que hace la acción es el Espíritu Santo y el que la recibe es Jesús. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y el segundo verbo, que también está en voz pasiva, el que ejerce la acción es Satanás, es el diablo.
para ser tentado por el diablo. El diablo es el que ejerce la acción sobre Jesús tentándolo. O sea que no es el Espíritu Santo el que tienta a Jesús, es el diablo el que tienta a Jesús, porque Santiago 1.13 nos dice que Dios mismo no tienta, ni es tentado por nadie, ni tienta a nadie. Entonces podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto para ser tentado? Pues a través de esto podemos ver que Dios en muchas ocasiones usa las tentaciones que Satanás pone en la vida de sus hijos para llevar a cabo sus planes soberanos. En este caso, por ejemplo, el hecho de que Jesús fuera tentado por Satanás, lo que puede hacer luego es que Él sea un Salvador que pueda compadecerse de nosotros. En Hebreos 4.15 se nos dice que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, refiriéndose a Jesús. Y Él es un Salvador, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Dios usa esta tentación que Satanás hace en la vida de Jesús para que luego Jesús sea un Salvador que puede compadecerse de cada uno de nosotros, porque Él también fue tentado en todo, pero a diferencia de nosotros, Él no cayó en el pecado. Así que en el día de hoy, viendo lo que está diciendo aquí Jesús y viendo cómo Él soportó la tentación, vamos a ver de qué manera práctica nosotros podemos soportar la tentación igual que Jesús. En el día de hoy vamos a ver cómo Cristo resistió la tentación y cómo nosotros también podemos hacerlo. Imita a Cristo y resiste la tentación cuando Satanás la ponga delante tuya. Porque realmente, si vemos cómo actuó, o vemos la forma que tuvo de actuar Satanás, vemos que Satanás es una persona tremendamente astuta. Vivimos en una sociedad cristiana que ha pintado a Satanás como un ser horrible, con unos cuernos, un rabo y de una manera para asustar a la gente. Pero realmente el Satanás que vemos en este texto no es un Satanás que asuste, todo lo contrario. Es una persona que intenta ser agradable, intenta convencer, ¿verdad? En primer lugar, Satanás no se acerca a Jesús al inicio de estos 40 días, sino que realmente se acerca a Jesús al final, cuando Jesús ya lleva 40 días ayunando y se nos dice que tenía hambre. ¿Verdad? No vemos en él la habilidad de saber acercarse a Jesús cuando sus necesidades físicas eran más agudas. Vemos también que Satanás pone su mira en las necesidades inmediatas de Jesús. No le va a ofrecer un mejor vestido, no le va a ofrecer un mejor lugar donde ir, no. Sabe que Jesús tiene hambre y le ofrece la comida. Y aparte, fijaos cómo lo plantea, como una solución muy fácil. Tiene hambre, tienes piedras, tienes poder para convertir las piedras en pan, así que come. Vemos que realmente Satanás es una persona tremendamente hábil. Además, Satanás usa un lenguaje muy suave con Jesús. Se comporta como un facilitador, se comporta como un amigo que aporta una solución válida en la vida de Jesús. Además, Satanás no es distante, no está ahí lejos y envía a alguien más a tentar a Jesús, sino que él mismo va y se acerca. Además, el texto bíblico usa esa idea de que se acerca y al final de la tercera tentación usa la idea de que se aleja de Jesús. O sea que Satanás fue cercano a Jesús para intentar tentarle. También Satanás fortalece sus argumentos con imágenes poderosas. Lleva a Jesús al pináculo del templo, donde puede contemplar toda la ciudad de Jerusalén. Lo lleva a un monte alto, donde puede contemplar todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás también es un ser muy seguro de sí mismo. Miente sin que le tiemble la voz. Miente sin dudar. Eso lo vemos también en Génesis, cuando él intenta tentar o tienta a Eva, no le tiembla la voz en ningún momento, no duda en su mentira, con Jesús tampoco. Con lo cual lo que vemos que es un mentiroso tan compulsivo que tiene la seguridad tremenda para la hora de poder mentir. Además, es alguien que astuto, se adapta, no es rígido, no viene con un plan precocinado de casa y cuando llega Jesús pone en juego ese plan sin desviarse de él, sino que como ve que Jesús le responde con la palabra, en la segunda tentación él usa la palabra también y usa la misma frase que Jesús, escrito está, y le va a citar ahí el Salmo 91, porque es una persona inteligente que se adapta a la persona que quiere tentar, con lo cual vemos que realmente Satanás es alguien al quien debemos temer. No debemos tenerle miedo ni pensar que él nos puede vencer, porque sabemos que él está vencido por Cristo.
pero sí tenemos que nunca bajar la guardia ni creernos más que Él por nosotros estar en Cristo, porque vemos claramente que Satanás es una persona tremendamente astuta, que siempre va a usar nuestras debilidades para intentar atacarnos. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos en los momentos que somos tentados? Que como Jesús, que como todos sabemos, porque todos hemos sido tentados, la tentación viene a nosotros. Pues en esos momentos debemos imitar a Cristo y soportar la tentación como Él lo hizo. Y vamos a ver 3 tentaciones y vamos a ver de qué 3 maneras Jesús soporta la tentación. La primera de ellas es que Jesús resiste la tentación alimentándose bien. Alimentándose bien. Fijaos, versículo 3 y versículo 4. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale en la boca de Dios. Jesús tenía hambre. Y entonces Satanás va directamente ahí. Le dice: si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come y aliméntate. Realmente lo que está haciendo aquí Satanás, usando esta frase condicional, no es poniendo en duda quién es Jesús. No, Satanás conoce perfectamente a Jesús. En cambio, él usa una frase: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Jesús va a la tierra de Gadara, y ahí se encuentra con el endemoniado gadareno, este endemoniado, o el demonio más bien, que tenía dentro, conocía perfectamente a Jesús. Es más, el endemoniado le va a decir: tú eres el Hijo de Dios. O sea, sabe que Jesús es el Señor y sabe que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, y Satanás mismo sabe quién es Jesús. Pero lo plantea de esta manera, pues más bien para retar a Jesús. Para decir: bueno, no es normal que si eres el Hijo de Dios estés pasando hambre. Eres el Hijo de Dios, aprovecha tu condición de Hijo de Dios y come. Realmente Satanás quiere hacer es que Jesús ponga sus derechos por encima de la voluntad de su Padre. Recordemos que está en el desierto porque el Espíritu Santo le ha guiado ahí, no porque le haya ido ahí. Está ayunando porque el Espíritu Santo le ha llevado a ayunar ahí. Y es más, cuando leemos la respuesta de Jesús, que es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, que es una cita de Deuteronomio, todas las citas que va a hacer Jesús en este momento de responder a la tentación de Satanás son todas citas de Deuteronomio y cita la ley. Y cuando Jesús cita no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios, parece que Jesús no ha entendido lo que estaba diciendo Satanás, porque Satanás le está hablando de pan físico y Jesús está hablando de la palabra de Dios, de alimento espiritual. Uno habla de alimento físico y otro alimento espiritual. Pero realmente, si entendemos qué hacía Jesús en el desierto, entenderemos cuál es la respuesta de Jesús. Jesús fue al desierto, pero no fue solo a ayunar, sino que a lo largo del Evangelio se nos dice que Jesús apartaba tiempo para estar a solas, para meditar y para orar, para tener comunión con su Padre. Muchas veces, en ocasiones era con sus discípulos, a veces era solo con Pedro, con Jacobo y con Juan, con su grupo más cercano, y otras veces era él solo. Y estos 40 días da la impresión de que era para eso también. Jesús apartó durante 40 días, estuvo meditando, estudiando la palabra, orando, ayunando, tuvo un momento de comunión con Dios, igual que Moisés lo tiene también en el monte Sinaí, igual que Elías también lo tiene en el monte de Horeb, 40 días de ayuno, pero no son 40 días simplemente vagando por el desierto, sino son 40 días de comunión, de alimentarse de la palabra de Dios. Entonces Satanás le está diciendo: deja lo que estás haciendo y come. Es lo que le está diciendo Satanás. Si eres el Hijo de Dios, come. Y entonces Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús está pasando hambre. El texto lo está diciendo ahí, el versículo 2, entonces tuvo hambre, Jesús estaba pasando hambre, pero aún así él sabe que el Espíritu, o sea, su Padre a través del Espíritu Santo le está mandando ir allí al desierto a pasar esos 40 días estudiando la palabra, orando, estando en comunión con su Padre y ayunando también en ese tiempo. Y entonces él dice que prefiere estar alimentándose de la palabra de Dios. Jesús no fue al desierto a perder el tiempo, sino fue a un momento de prueba, de enseñanza, de crecimiento de la palabra de Dios. Uno de los aspectos que marca el correcto crecimiento de un niño es que se esté alimentando correctamente, ¿verdad? Los niños sanos comen bien. Pues de la misma manera, los cristianos sanos alimentan bien de la palabra de Dios. Los cristianos que no se alimentan bien de la palabra de Dios, que no se
que no tienen en ella su alimento diario y se alimentan de una manera sana, no solo de alguna parte, sino de toda la Escritura. También tienen problemas en su vida. En la vida espiritual debemos alimentarnos correctamente. Y esto debe hacerse antes de que llegue la prueba. Así que quieres soportar la prueba, aliméntate bien antes de que la prueba llegue. Antes de que la prueba llegue, aliméntate bien de la palabra de Dios, estudiándola en casa, leyéndola en casa, yendo a la iglesia, a las reuniones donde la palabra de Dios es explicada. No quedándote con dudas, sino buscando en la palabra de Dios resolverlas, y sino preguntando a otras personas que crees que saben más para que te las expliquen. Y de esa manera crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios, que es mucho más importante que el alimento físico. Porque si os fijáis en la respuesta, Jesús no está diciendo el hombre no vivirá del pan sino de la palabra de Dios, sino que le responde no solo de pan vive el hombre. O sea, sí, el hombre vive del pan, pero sobre todo vive de la palabra de Dios. Y si os fijáis, todas las respuestas de Jesús vienen de la palabra de Dios. Incluso cuando Satanás va a usar también la palabra de Dios, Jesús responde también con la palabra de Dios. Con lo cual vemos la necesidad de conocer, de alimentarnos correctamente. ¿Quieres soportar la tentación igual que Cristo soportó la tentación? Céntrate en la palabra de Dios, aliméntate bien de ella, dedica tiempo a estudiarla, dedica tiempo a meditarla, dedica tiempo a ir a la iglesia, a formarte, a conocerla cada vez más. Y de esa manera soportarás la tentación cuando venga. Así que la primera manera que vemos es alimentándose bien de la palabra de Dios. La segunda manera de soportar la tentación igual que Cristo hizo soportando la tentación, o igual que Cristo soportó la tentación, es no dejándose manipular. No dejándose manipular. Versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, o sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y fijaos, la habilidad de Satanás. Jesús le ha respondido con la palabra y entonces Satanás le va a decir: bueno, sí, tienes razón, pero mira lo que dice también la palabra de Dios. Fijaos la habilidad que está teniendo Satanás a la hora de tentar a Jesús en este momento. Y lo que va a hacer Satanás es llevar a Jesús, no sabemos cómo ha sido esto, no sabemos si lo llevó de alguna manera, si Satanás se presentó de una manera física, un cuerpo físico, no sabemos cómo ha sido esto. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. Al pináculo del templo es una zona del templo, digamos así, sobre el muro exterior, ¿vale?, del complejo del templo. Y si hacemos caso a lo que Flavio Josefo decía, o la descripción que Flavio Josefo daba del templo de la época de Jesús, es un lugar donde lleva a tener una altura máxima de 150 metros. O sea, que era un lugar donde una caída garantizaba una muerte segura. Y llegado a ese punto, es un lugar donde también se mira toda la ciudad, y mucho más de aquella, cuando los edificios no eran tan altos. Jesús en ese momento tiene una visión de toda la ciudad, y toda la ciudad tiene una visión de Jesús, porque el lugar del templo, recordemos que es un lugar tremendamente visitado. Todo el mundo podía ver a Jesús y Jesús podía ver a todo el mundo. Y llegado a ese punto, Satanás cita el Salmo 91, que es un salmo que nos habla de la confianza, de la seguridad que tiene la persona que busca refugio en Dios. Es un texto, un salmo que empieza con el que habita en el abrigo del Altísimo, esa idea de Dios como el protector de su siervo en sus enemigos. Entonces Jesús le lleva a ese punto y le dice: tírate abajo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque sabes que tu Padre no va a dejar que te pase nada, y aquí en su palabra lo dice, y te va a rescatar. Realmente lo que le está proponiendo Jesús es una manera de captar la atención de toda Jerusalén. Imaginaos un Jesús que se tira desde el pináculo del templo, escogido por los ángeles en el aire y es puesto en el suelo por esos ángeles. No habría nadie en Jerusalén que dudara que Jesús venía de Dios. Los fariseos no tendrían argumento ninguno para decir que Jesús no venía de Dios después de esa prueba maravillosa delante de todo Jerusalén. Pero Jesús le va a responder con otro texto de la palabra, otro texto de Deuteronomio. También está escrito, dice: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es un texto que dice en Deuteronomio, pero es referencia a un hecho que pasó en Éxodo, en el capítulo 17, donde el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba en una época de rebeldía contra Moisés y claramente contra Dios. Y ahí en las aguas en la zona de Mara se rebelan contra
contra Moisés y exigen a Dios que les dé agua. Y entonces Moisés intercede ante Dios por el pueblo y se nos dice que Dios consideró ese momento un acto de rebeldía del pueblo. Esa exigencia del pueblo hacia Dios lo considera un acto de rebeldía. Y realmente la respuesta de Jesús nos deja entrever que lo que le está explicando es que Satanás está entendiendo mal el texto, o está aplicando mal el texto, o está manipulando el texto. Porque Jesús no niega que el texto diga eso. Lo que sí niega Jesús es que tirarse desde el pináculo del templo sea un acto compasivo, sea un acto bueno, sea un acto que Dios vaya a aprobar. No, está diciendo que es tentar a Dios, que es pecar directamente contra Dios. El Salmo 91 es un texto que habla del cuidado que el siervo de Dios encuentra en Dios cuando se refugia en Él, no cuando hace lo que le da la gana y espera que Dios le salve, porque Dios es nuestro refugio, pero no es nuestro guardaespaldas para sacarnos de los apuros en que nosotros nos metamos. No, cuando nos convertimos en siervos de Dios, Dios no es el que nos vaya a sacar de todos los apuros, no es nuestro abogado que nos va a sacar de todos los líos que nos metamos, como si nos creyésemos inmunes a cualquier cosa. No se refiere a eso, sino que se refiere el texto de Salmo 91 a aquellos que, siendo atacados por sus enemigos y siendo atacados de una manera injusta, buscan refugio en un Dios protector que los cuida y que da su promesa de cuidado a sus siervos. En cambio, lo que le estaba pidiendo Satanás era un acto total de rebeldía contra Dios, era tentar a Dios y era evidentemente pecar, porque Dios puede probarnos y estará con nosotros en todo momento, como estuvo con Jesús en Getsemaní durante toda la prueba de la crucifixión. Pero no debemos pensar que porque obliguemos a Dios a actuar, Él va a actuar para rescatarnos y eso va a ser una buena acción. La segunda tentación de Satanás surge de la manipulación de las Escrituras. No movió las palabras del texto, no cambió el texto, no cogió un texto de dudosa procedencia, no cogió otras palabras y las metió en la escritura, no, simplemente leyó un texto en la escritura, Satanás, y le dio un énfasis falso para intentar engañar a Jesús. Que eso realmente es una de las maneras principales de actuar Satanás, de que actúa Satanás. Pensemos en cómo actuó en Génesis, ¿verdad? Cuando se acercó a Eva le dijo, con que Dios os dijo que no comieseis de ningún árbol del huerto, cuando no era cierto. Dios le había dicho que no comieran de un árbol del huerto, del resto sí. Pero vemos cómo Jesús tergiversa, cambia, manipula las palabras de Dios para, digamos así, buscar un resquicio para introducir la tentación, y aquí intentó hacerlo con Satanás. La manipulación es la arma más peligrosa, sobre todo de la palabra de Dios, es la arma más peligrosa que se puede ejercer contra nosotros, porque es muy fácil caer en ella. Eso es muy sencillo verlo en el día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy, a través de los medios de comunicación, que son más bien menos medios de opinión antes que de información, estamos continuamente manipulados por la ideología propia de cada uno de los medios de comunicación. No solo eso, sino que continuamente a nuestros móviles, al WhatsApp, a través de redes sociales nos llegan bulos, nos llegan mentiras, que a veces son fácilmente demostrables que son mentiras, pero la gente se las cree y se las va pasando unos a otros. La manipulación está a la orden del día. Y la manipulación más peligrosa es, como he explicado antes, la manipulación de la palabra de Dios. Sacar textos de contexto, usar textos que van destinados al pueblo de Israel y usarlos para la iglesia cuando no tiene que ser así. Usar promesas de Dios que se las dio concretamente a una persona en concreto y pensar que eso es válido para todo el mundo. Y de esta misma, o pensar en la gracia barata a veces que se vende diciendo que, bueno, tú solo tienes que creer en Dios y Dios te perdona tus pecados y, bueno, Dios es un Dios de amor y al final nos van a perdonar a todo el mundo, cuando realmente la palabra de Dios no dice eso. La manipulación más peligrosa es la manipulación de la palabra de Dios. Así que quieres soportar la tentación, no te dejes manipular por la información que te llegue, sino contrasta toda la información que te llega. Por muy fiable que pienses que es la fuente, vete a la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, y contrasta toda la información que te llegue. Lee, estudia, y para eso hay que también poner en práctica el punto primero que hemos visto, el alimentarse bien de la palabra de Dios. Pero esto es más bien contrastar
Cuando nos llega una información, ver que es cierto, no creernos lo primero que nos viene. A veces en Facebook o en redes sociales vemos muchos comentarios o muchas frases o muchos vídeos que supuestamente son cristianos, pero realmente cuando tú te paras a pensar lo que dicen y a oír lo que dicen, ves que lo que dicen es una manipulación. Pues de la misma manera, cualquier información que nos llegue debemos pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Y a veces puede parecernos que un texto, como usa Satanás en el Salmo 91, dice una cosa, pero cuando nos planteamos, pensamos en ello, la estudiamos un poco a fondo, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es esta. Adán y Eva no contrastaron la información de Satanás. Adán y Eva no se pararon a pensar, no hablaron con Dios a ver qué opinaba él de lo que decía Satanás, sino que directamente antes de comer el fruto se comieron la mentira de Satanás. Y así acabó como acabó la cosa en Edén. Así que lo que quieres soportar la tentación como Cristo hizo, no te dejes manipular. Y lo último, la última tentación y la última enseñanza que vamos a encontrar en el día de hoy es que Cristo resiste la tentación confiando en la voluntad de Dios. ¿Quieres resistir la tentación? Confía en la voluntad de Dios. Fijaos los últimos versículos. Versículo 8, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fijaos, Satanás vuelve a llevar a Jesús a otro sitio. Y aparte se nos dice que llevó un monte muy alto, no se nos dice cuál. No se nos nombra qué monte lleva Jesús, pero evidentemente no hay ningún monte en el mundo sobre el cual puedas ver todos los reinos de la tierra y menos ver toda la gloria de los reinos de la tierra, con lo cual muy probablemente Satanás llevó a Jesús a un monte y ahí pues le mostró en forma de visión o de alguna manera todos los reinos del mundo, pero la palabra nos dice que eso ocurrió, que Satanás mostró a Jesús todos los reinos y no solo todos los reinos, sino toda la gloria de esos reinos y se los ofreció. Directamente se los dijo, si postrando me adoras te lo doy todo. Es lo que le dice Satanás a Jesús. La propia Biblia nos dice que Satanás es el dueño del mundo en el que vivimos. Efesios capítulo 2, también Lucas 4:6 o 1 Juan, se nos dice claramente que Él es el príncipe de la potestad del aire, es el Señor del mundo en que vivimos y Él es el dueño de todas las personas que aún viven cegadas y que no han reconocido a Cristo como Salvador. Entonces, no solo eso, sino que Satanás, como ha demostrado en el versículo anterior, conoce también la Escritura, conoce lo que la palabra de Dios dice y conoce quién es Jesús y cuál es su ascendencia, sabe que él es descendiente del rey David y que él es el heredero legítimo y que él va a reinar sobre toda la tierra. Y entonces lo que va a ofrecer Satanás es un atajo. Satanás también conoce Isaías capítulo 53 y sabe que como cordero va a ser llevado al matadero, sabe realmente cuál va a ser la muerte de Jesús, sabe realmente que él va a sufrir, sabe que él va a ser traicionado. Entonces lo que intenta ofrecerle a Jesús es un atajo. Le va a decir, bueno, mira, tú vas a ser rey, pero en vez de ir a sufrir, en vez de ser perseguido, en vez de ser burlado, en vez de ir por toda Jerusalén, patear de toda Palestina y que realmente hasta tu propia familia te rechace, ¿por qué no te lo doy yo ya el reino y así te ahorras todo el sufrimiento? La respuesta de Jesús va a ser de nuevo un texto de Deuteronomio. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De nuevo una nueva respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús no es yo no voy a ser rey. La respuesta de Jesús no es mentir a Satanás y decirle, bueno, yo no soy quien tú crees que soy. No es ni siquiera llegar a un acuerdo con Satanás, no es rechazarlo directamente. Incluso le llega a decir, vete ya, aléjate, porque solo a Dios servirás. Realmente lo que está diciendo Jesús es, sí, yo voy a reinar, sí, yo voy a ser el cual ante toda rodilla se va a doblar, sí, yo voy a ser aquella persona que va a estar sentado a la diestra del Padre y que va a juzgar a justos y va a juzgar injustos. Sí, yo voy a ser el rey, el descendiente de David, pero lo voy a hacer siguiendo la voluntad de mi Padre, no siguiendo tu voluntad. Realmente lo que está aquí rechazando Jesús no es su puesto de rey. Lo que está rechazando Jesús es seguir el camino de Satanás y va a afianzarse en el camino de Dios.
Lo que va a hacer Jesús es llegar a ser rey y todo lo que el Antiguo Testamento, cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, pero lo va a hacer a través del plan perfecto del cumplimiento de la voluntad de su Padre, no a través del plan de Satanás, que evidentemente siempre promete algo que no puede dar y promete algo que es mentira, ¿verdad? Jesús nos enseña que la tentación se puede soportar confiando en la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es difícil, es dolorosa, y a veces la voluntad de Dios tarda años en llegar. Fijaos, Jesús, porque van a pasar 3 años desde este momento hasta el momento en que Él muera, se ha resucitado y se ha llevado a sentarse a la diestra del Padre. Faltan aún años en los cuales va a ser insultado, va a ser amenazado, va a ser perseguido, llegará incluso un momento de sufrimiento de la cruz. Pero aún así Jesús prefiere escoger la voluntad, seguir la voluntad de su Padre, antes que seguir la voluntad de Dios, porque confía en el plan perfecto de Dios, porque los planes perfectos de Dios siempre llevan al cumplimiento de las promesas perfectas de Dios. En cambio, los planes imperfectos de Satanás, los planes pecadores de Satanás, lo que llevan es al desastre. Fijaos cómo acaba Adán y Eva, ¿verdad? Satanás mismo le había prometido que ellos serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Y nosotros, aquí, miles de años después de que eso ocurriera, podemos ver perfectamente que eso no es así. El ser humano no es como Dios, es todo lo contrario. Es más como el diablo que como Dios. Entonces, a través de esta última tentación, vemos que Jesús nos enseña la necesidad de soportar la tentación confiando en la voluntad de nuestro Padre. Y ese texto termina en el versículo 11 con Satanás huyendo. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. No sabemos qué significa le servían, pero suponemos que le habrán traído alimento, como otros personajes bíblicos en el Antiguo Testamento fueron alimentados milagrosamente también. Porque cuando resistimos a la tentación, Satanás marcha. Satanás acaba huyendo, aunque volverá más tarde, un poco más adelante en el ministerio de Jesús, va a decirle a Pedro que está siendo un instrumento de Satanás para evitar que él vaya a la cruz, ¿verdad? Pero de esta manera, soportando la tentación, hacemos que Satanás acabe marchándose, la tentación acabe marchándose. Seguirá en busca de otra oportunidad, pero Jesús triunfa sobre la tentación y recibe la bendición del Padre. Cristo triunfó frente a la tentación. De la misma manera nosotros debemos hacer lo mismo. Cristo triunfa frente a la tentación porque Él es obediente en todo a su Padre. Es obediente a la guía del Espíritu, es obediente a la palabra del Padre y es obediente a la voluntad del Padre. De la misma manera, si nosotros queremos soportar la tentación y triunfar la tentación, tenemos que ser obedientes en todo a Dios, obedientes en la guía de su Espíritu, obedientes a su palabra y obedientes esperando en su voluntad, a pesar de que el camino de la voluntad de Dios sea más duro, más doloroso, incluso lleve nuestra propia vida. Buenos días, hermanos.